3:32. El jurista. Atención, periodista, no es jurista cualquiera. El jurista, Carlos Salcedo. Está con nosotros. No cualquier pelafután que se ha graduado por ahí puede ser jurista. Está con nosotros un hombre abogado de los tribunales de la República, que lo hemos visto en diferentes escenarios, postular y dar cátedra de Derecho. Buenas tardes. Bueno, yo aquí me siento como en mi casa. ¿Cuándo me contratan? Un poquito menos cómodo, pero en su casa. Doctor, el expediente de Manuel Rivas, ex director de la ONSA, mañana se va a conocer, usted me corregirá, una vez más el tema de la revisión de la medida que tiene. Ya lleva 1 año y 2 meses y unos días tras las rejas. La acusación formal que al día de hoy tiene el Ministerio Público contra él es como parte del asesinato de Junior Ramírez. Pero todavía no se ha depositado una acusación formal porque no han recabado como todos los elementos probatorios para el Ministerio Público poder sustentar una acusación de esta naturaleza. ¿Qué pretenden ustedes en el día de mañana? Porque uno mirando el escenario desde afuera entiende que Manuel, por asesinato, por el crimen, no puede estar preso porque él no fue que hizo eso. Eso entiende uno. Pero al parecer el Ministerio Público entiende otra cosa. ¿Cuál es la realidad? Mira, 2 cuestiones fundamentales, Pedro. Primero, el Ministerio Público no tiene acusación contra Manuel Rivas. Correcto. Evidentemente que cuando tú solicitas una medida de coerción como la prisión preventiva, como se le pidió a él, estás haciendo una acusación preliminar. Pero técnicamente no existe acusación. ¿Por qué? Porque lo que dice el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, que es lo único que ha servido para mantenerlo en prisión, es que Manuel Rivas se reunió supuestamente con Eddie Santana Zorrilla para pactar la entrega de un dinero a Junior Ramírez para que desistiera, exactamente, para que desistiera de una demanda en solicitud de documentos ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso, desde el punto de vista penal, no tiene ninguna relevancia. Usted podrá decir, bueno, pero como un funcionario llama a un empresario para pactar con él la entrega de un dinero a una persona que le está demandando unos documentos. Solo hace eso si sabe que es corrupto. Lo primero es que muchas veces este tipo de tratativa, si fuera cierta, lo que busca es evitar escándalos innecesarios que muchas veces son proliferados, aumentados, extendidos de una manera brutal por muchos medios que también quieren hacerle daño a un funcionario. A veces hay agendas incluso que están ocultas o que son parte de un mismo partido, competencias, etcétera, etcétera, etcétera. De esa historia la sabemos. Ahora bien, técnicamente la única acusación que hay hasta ahora es que se reunió con esa persona para pactar la entrega de un dinero a Junior Ramírez. Primera cuestión, ¿no creen ustedes que es contradictorio el hecho de que una persona tenga que pagarle a alguien para que desista de una demanda y al mismo tiempo lo mande a matar? Es decir, desde el punto de vista del sentido común, ni siquiera como abogado estoy hablando, eso es absolutamente contradictorio y el Ministerio Público lo sabe. Busca unos cuartos para pagarle para que no hable. A uno que va a matar. Entregarle un dinero a un muerto. O sea, y lamentablemente hablo del muerto porque está lamentablemente fallecido, un hecho bochornoso. Primera cuestión. Segundo, mañana de lo que se trata es del conocimiento de una audiencia donde van a dictar sentencia en relación con la solicitud de prórroga del plazo de la investigación que hizo el Ministerio Público desde el mes de junio del año pasado, del mes de junio de este año. Ya el año está pasando y por eso me confundo. Que resulta que esa solicitud de plazo que pide el Ministerio Público, primero tiene 1 año y 2 meses investigando y nosotros le hemos pedido diariamente, y lo digo de verdad, diariamente le estamos pidiendo, yo mando diario al Ministerio Público, antes era una vez a la semana, después cada 2 días a la semana, después diario, para que me entreguen las pruebas que hay contra Manuel Rivas. Sí. No hay una. No hay una, ni la han reunido, ni la van a poder reunir. Ustedes recuerdan... Pruebas de participación para el asesinato. Para el asesinato. Entonces, si no hay prueba alguna, evidentemente que en la solicitud de prórroga de la investigación y el Ministerio Público no lo ha hecho durante 1 año y 2 meses, no va a reunir más nada.
Las pruebas que están solicitando son certificaciones de Cámara de Comercio, certificaciones de INASIF, que depende de la Procuraduría General de la República, certificaciones del DICAT, certificaciones de Orange, certificaciones de otras empresas telefónicas que todos aquí en el país conocen. Y evidentemente eso no tiene que ver nada con Manuel Rivas, las cuestiones que están solicitando, pero además son cuestiones que hay plazos perentorios para la entrega de 24 y 48 horas, lo que significa que el Ministerio Público ha estado quieto, tranquilo, esperando que le manden una cosa que no ha gestionado. Primer y segundo elemento. El tercer elemento es que la ley en el artículo 228 establece, el Código Procesal Penal, que cuando el Ministerio Público solicita una ampliación del plazo de investigación, inmediatamente queda suspendida la prisión preventiva y se ordena la libertad del ciudadano. ¿Por qué se había aplazado durante tanto tiempo esa prórroga? Porque se dieron cuenta del error, que Manuel iba para afuera. Entonces mañana no hay otra alternativa que el juez dicte la suspensión de la prisión preventiva y la orden de libertad. Se podrá decir, bueno, pero la ley establece excepcionalmente que si el Ministerio Público motiva, justifica el mantenimiento en prisión, evidentemente el juez tiene que analizarlo. Pero que resulta que en este caso, en la solicitud que hizo el Ministerio Público, no hizo ninguna mención de ninguna justificación que ameritara el mantenimiento en prisión de Manuel Rivas. Doctor, perdón, ¿dónde entra en esta ecuación la imposibilidad de que Argenis esté ante los tribunales dominicanos? ¿Ha servido este elemento en la situación que usted explica afecta a Manuel Rivas? Mira, honestamente pienso que sí. Primero, hay un elemento que tiene que ver con la fuerza mediática del caso, un caso realmente bochornoso, lamentable, humanamente imperdonable. Y judicialmente tiene que ser procesadas las personas responsables. Pero en segundo lugar está el hecho de la ausencia de quien se imputa como el principal o el único responsable de ese hecho. Es decir, lo que ocurrió lo acerca a él, y lo acerca de tal manera que no hay duda que tenga algún nivel de participación, la que sea. Ojalá demuestre lo contrario, porque soy respetuoso de los procedimientos y de la ley. Ahora bien, Argenis parece ser la clave dorada para resolver el caso. Y pueden estarse cuidando Ministerio Público, fiscales y al mismo tiempo los tribunales. Sin embargo, los tribunales no están para eso. Los tribunales están para ver que en el caso de Manuel Rivas, desde el primer día, la única acusación, reitero, que hay contra él, que no existe categoría penal para poder retener ningún tipo de culpabilidad, diríamos, preliminar, es el hecho de que se reunió con este señor Eddie Santana Zorrilla. Entonces, eso desde la óptica penal se llama asepsia valorativa. Eso se llama conducta inocua, conducta sin categoría para poder procesar penalmente a una persona. Y eso lo sabe el Ministerio Público, y de muchísimas maneras, no solamente ministerios públicos, sino personas ligadas al sistema de justicia en sentido general, nos lo han hecho saber. Pero además nosotros tenemos 32 años en esto. Sabemos qué hacer y qué no hacer para obtener el nivel de elementos de hecho y jurídicos que sean necesarios para procesar a una persona como esta con niveles de participación activa. Ángel hacía una referencia a un hecho trascendente, que es el hecho de la corrupción. Y yo quiero señalar lo siguiente. Lo que la juez retuvo para ratificar la prisión preventiva de Manuel Rivas fue el hecho de que Manuel Rivas era director de la OMSA. Y fue el hecho de que hubo reuniones entre Argenis, Junior Ramírez, Eddie Santana Zorrilla, Junior Ramírez y Argenis también. Como habían imputaciones de que habían algunas irregularidades en la OMSA, la juez liga una cosa con la otra. Dice, bueno, si hay irregularidades, piden información, se le está dando dinero o se está negociando con Junior para desistir, es que hay actos de corrupción. Correcto. Eso es una lógica, diríamos, sencilla, pero desde la óptica penal eso no funciona de esa manera. Porque si Manuel Rivas fuera responsable de ese hecho, fuera responsable de cualquier acto de infidelidad que se cometiera, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, en cualquiera de las oficinas de la OMSA si ocurriera. Si un hombre, una mujer es infiel a su marido, a su mujer, evidentemente Manuel Rivas también sería responsable de eso. Pero eso no lo digo yo. Eso no tiene tipificación penal. Por ejemplo, tuviera en la cárcel de por vida.
si por ejemplo, y aquí no hago referencia a Carlos Salcedo, sino a los autores tan connotados como Gunther Jacobs, como Carl Binding, por ejemplo, que ellos ponen los ejemplos siguientes, yo pongo también ese ejemplo. Uno de ellos, son muchísimos. Si en la mecedora de una habitación de una pareja, ¿verdad?, hay un acto de infidelidad, el acto de infidelidad también será responsable el que construyó la mecedora donde se practicó el sexo de la infidelidad. Eso se llama responsabilidad al infinito. Y eso está prohibido. La prohibición de regreso significa que usted no puede regresar a todas las consecuencias o antecedentes que pueda tener un hecho penalmente relevante. En el caso de la ONSA, si usted tiene 3.000 empleados, uno que a lo mejor le fue infiel a usted, como el caso de Argenis, que es lo que parece, porque estaba negociando y hay incluso cosas escritas, pruebas de eso, de que estaba negociando no solamente con una persona fallecida, ¿verdad?, para sacar información y al mismo tiempo extorsionar, sino que también habían otras instituciones involucradas en esas conversaciones que estaban también con el mismo objetivo, con el objetivo, no estoy diciendo que lo hicieron, estoy diciendo lo que he leído en las pruebas, ¿verdad?, con la misma finalidad de extorsionar y obtener recursos. La responsabilidad extensiva solo se utiliza en materia civil. Los empleados de ONSA sí son una responsabilidad civil porque ellos están bajo la administración y el dominio de la institución, pero en penal no, el penal es individual completamente. Claro, hay la personalidad personal de la pena, es decir, usted es responsable por sus propios hechos, no por los hechos de los demás. Claro. Ahora, Manuel Rivas obviamente no solamente técnicamente es así, sino que todo el mundo conoce el historial personal, profesional, político de este señor. Ahora, doctor, mire, no tenga usted duda, en mi caso particular, doctor Salcedo, que si yo tuviera la oportunidad de hacer algo porque esté en libertad Manuel, lo haría, porque yo tuve la oportunidad de conocer a Manuel durante casi 8 años en la Cámara de Diputados y es un hombre que estoy convencido que es incapaz de mandar a matar a una persona. Ahora, yo también. Ahora, él hay 2 ítems que se convierten en un hándicap contra él en este proceso, que le generan desventaja en el proceso. El móvil. 1, el tema corrupción pendiente de validarse en función de la auditoría que está que la jueza puede decir mañana, mire, no ha llegado la auditoría o está en proceso de evaluación la auditoría, entonces por tal razón lo mantenemos, que lo que para mí es una injusticia. Ahora, porque sobre ese tema de la corrupción, él puede responder fuera de la cárcel. Pero el segundo para mí es el más determinante, que sí es un hándicap peligroso, es su condición de PLDista. La gente quiere ver PLDista preso. Para que usted lo tenga claro. Yo no veo cómo es que un juez va a perder ante la presión social. Salcedo citó eso. Mira, a eso agrégale también otro factor que también debe lamentar, el perjuicio de Rivas, y es el hecho de que la mayoría de las personas mencionadas en el expediente o implicados en el caso del asesinato estaban vinculados al señor Rivas también, es decir, o eran empleados o tenían una relación pertenecían a su muy entorno, cercana a su entorno. Mira, Luis, y parecería como que era un hilo conductor. Parecería, pero tú estás diciendo parecería. Claro. Tengo entendido que es lo único que yo sé, que es con pruebas, no que parezca. Exactamente. No, yo le estoy poniendo el caso para que él tenga. Pero eso es lo que lleva a lo que dice Ángel, a que la presión de la opinión pública, mañana ponen arriba, que yo no... Justicia corrupta. Y se arma un lío de que ahí está la corrupción, que le den fuera, que Danilo llamó, que la hermana de Danilo también conoce a Rivas, porque le van a pegar el muerto a quien sea. Así es. ¿Tú entiendes? Así es, miren. Y eso ustedes han dado en la diana, porque así es que estamos aquí. Pero eso debieran de negar justicia realmente. Exactamente. Pero esa es la realidad. Miren, comenzando por lo primero. Parece una... ¿Cómo era que decía el eterno don Freddy Verasgoy? Con una rimbombancia. Una rimbombancia. Primero lo primero, decía Jorge Soriano Almeida. Exactamente. Lo primero es, Ángel, que ya la auditoría de Cámara de Cuentas, la definitiva fue entregada. Y yo les tengo una noticia. La auditoría de Cámara de Cuentas, en 4 oportunidades, da
la razón a lo que hemos nosotros esgrimido durante mucho tiempo. Incluso en el escrito de defensa al preliminar de la auditoría que respondió don Manuel a través de nosotros y los técnicos, cada uno de los elementos de las supuestas irregularidades. La auditoría da cuenta de que efectivamente todo se hizo conforme lo establece la resolución 1508 y la ley 340, y además debidamente ha informado, vigilado y avalado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Por lo tanto, si hay actos de corrupción, ¿cómo es que avalan efectivamente sus actuaciones? No hay una correspondencia entre una cosa y la otra. El acto de corrupción es la misma resolución. Entonces, yo le digo, incluso se lo he dicho al Ministerio Público abiertamente, como ustedes saben que no hay nada para el asesinato, y lo único que tiene es una auditoría de Cámara de Cuentas, mándenlo a juicio por eso, si es que quieren, porque de todas maneras eso nos lo llevamos. Yo creo que no hay que entender ser un abogado de 32 años de ejercicio, ¿cómo que dicen? Peleando en todas las galleras. Un tribuno de verdad. Para llevarse eso de encuentro. Técnicamente hablando. Ahora bien, tú decías y mencionabas algo de que, bueno, es PLDista y tiene que haber PLDistas presos. Y eso es una situación complicada. Ese es el condicionante y eso es lo que le tiene la presión a los jueces. Pero fíjense ustedes que lo que está pasando en los tribunales es que le atribuyen que por el nivel de influencia que él tiene políticamente hablando, eso constituye un peligro de fuga. Entonces se está revirtiendo el asunto, es al revés. Entonces, porque él tiene influencia política, que es presidente, yo creo, parece que él es presidente del partido a nivel nacional y a nivel internacional. Porque ser presidente del partido en Santo Domingo Oeste, yo no creo que sea una cosa menor. Sin embargo, no es presidente del partido a nivel nacional, y si tuviera el nivel de influencia económica y política, hace tiempo que estuviera fuera, porque su nivel de influencia hubiera penetrado absolutamente todo el sistema de justicia. ¿Cómo manejar ese concepto, doctor? Un hombre como usted, tan ducho en la materia y que tiene dominio de esta circunstancia social que realmente nos afecta en este momento y daña la justicia. Mira, la administración. La solución la tiene lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia el día 5 de diciembre. ¿Qué dijo? Sepárense, aléjense de lo que tiene que ver con las turbulencias de las percepciones públicas. Pero le dijo más todavía, le dijo, trabajen como el sabio, con quietud, con tranquilidad, con prudencia. Estoy repitiendo palabras textuales, para que con esa prudencia del sabio puedan construir una nueva realidad, que es la realidad de la justicia. Palabras textuales. Todo un sabio habló ahí. Entonces, si le está diciendo eso a los jueces, ¿qué es lo que significa construir una nueva realidad? Que hay una realidad que es perversa, que es dañina a la administración de justicia, y consciente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de que el nivel de percepción negativa que tiene el Poder Judicial se debe precisamente a la falta de arrojo, de determinación y de actuar conforme a derecho por parte de muchos jueces. No quiere decir que eso sea la totalidad, al contrario, yo creo que una gran parte de los jueces administran e imparten justicia adecuadamente. Pero el si gran reto con ese nivel de independencia, doctor, lo persiguen. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia. Pero si usted quiere ser, mire, el William Rehnquist, yo creo que ustedes lo recordarán como presidente de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Estados Unidos, hablaba que la diadema del tesoro de la democracia es la justicia, es decir, la corona de la diadema es la justicia. Como ande la justicia en el país, andará la democracia. El guardián de la democracia. Porque ¿qué es la justicia? Es el nivel de representación más alto del sistema de frenos y contrapesos del poder, porque el poder por naturaleza es desmedido, es desbordado, es arbitrario, es abusivo. Incluso la concentración de poder de la que nos quejamos muchas veces es una, diríamos, es de una naturaleza espontánea por parte de la naturaleza del hombre y lógicamente traducida al poder. ¿Qué es lo que tiene que haber? A partir de las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En la rebelión de las masas, Ortega y Gasset
habla de la construcción de la opinión pública. Y la opinión pública es la fuerza motora del cambio de la sociedad que está pensando que la percepción pública es la que debe vencer a la justicia. Y es viceversa. Es la justicia que tiene que necesariamente hacer su trabajo para ponerse los pantalones y faldas largas que la República Dominicana necesita. Porque nosotros entendemos que esto es un asunto puramente local. Señores, las inversiones extranjeras, el inversionista extranjero está viendo el nivel de seguridad jurídica, de previsibilidad en todos los órdenes, no solamente en el plano comercial, civil, administrativo, constitucional, sino en el plano penal. Es decir, con qué yo cuento en la República Dominicana en términos de la seguridad jurídica para saber si voy a invertir en un país en el que yo sé que la justicia va a darle la razón a quien la tiene y se la va a quitar a quien no la tiene. Doctor, decía ahora que usted está hablando de la justicia y lo que significa. Yo tengo pegado en mi computadora en mi casa una frase de un señor, creo que era de Luis XVI o de Luis XIV, del Rey Sol, se llama Fenelón, que la utilizó el director del periódico El País, el español que vino aquí muchas veces, el periódico El País. Él hizo un trabajo en el periódico El País y utilizó esta frase que le escribía aquí, Fenelón. Si la justicia no es fuerte, que la fuerza sea justa. Oiga, qué cosa tan interesante. La segunda parte es difícil. Sí. Es complicado, porque es manos de cualquier persona. Es lo que estamos planteando. Si la justicia no es fuerte, que la fuerza sea justa. Es con respecto a Cataluña y a lo que había que hacer en Cataluña. Si todo esto está muy bien, viene Argenis, por fin lo extraditan, incluso al señor Rivas lo sueltan, de acuerdo a lo que hemos visto, y viene Argenis, y Argenis dice, sí, él participó, tiene que volver a la justicia, hay acusación, hay que volverlo, o sea, comienza todo. Mire, porque ahora mismo lo que nosotros queremos es lo que Ángel dice que lo van a trancar es para que la fuerza sea justa, entiende la gente. Y lógicamente bajar un poco, diríamos, ese deseo de la gente de sangre y cabeza, de sangre y cabeza, pero que viene también, Ángel, y hay que decirlo, por los antecedentes de impunidad que hay. Claro. Tampoco vamos a quitarle legitimidad a esos reclamos. Lo que pasa es que se trastuecan, se van transformando, se desnaturalizan, producto precisamente de los actos de desesperación de la población. Pero al ser Argenis la pieza principal, y mañana dice, sí, él fue que nos mandó a matarlo, porque lo hace de quería demasiado cuarto, por lo que se mire, hay grandes tratados, se ha dedicado mucho tiempo de la dogmática penal, de la doctrina penal, de la jurisprudencia, precisamente a las declaraciones de coimputados. Es decir, un coimputado puede estar involucrando a otras personas para negociar y salvarse. Exacto. O simplemente para reducir su pena. Eso se hace en muchísimos casos, pero además incluso para hacerlo de manera despiadada, de manera desconsiderada, porque evidentemente ya, diríamos, la forma de ingresos y de poder que tenía Argenis, entre comillas, alrededor de Manuel Rivas, se descubrió que estaba chantajeándolo por detrás, que estaba utilizando su propio nombre para dañarlo. Y por lo tanto nadie, en su sano juicio, y menos un ministerio público investigador serio, va a hacerle caso a esa declaración. No quiere decir que no la tenga en cuenta, pero tiene que necesariamente hacer eso, y dice la doctrina y la dogmática penal, que tiene que necesariamente corresponderse con otras pruebas que sean contundentes y que den cuenta de esa situación. Ella sola, esas declaraciones solas, no valen para fines de retener en la justicia un elemento de culpabilidad. Y un hecho cierto que vincule al imputado con eso que se le está acusando. Correcto. Yo digo, Ángel Acosta me mandó, hay que el Ministerio Público tiene que buscar cómo vincular ese acontecimiento, esa denuncia que está haciendo. O sea, una llamada telefónica grabada, algo evidente, una reunión, una carta, un bibi, hay que vincular. Pero miren, ustedes recordarán, para sumar un elemento, que el doctor Carlos Balcácer era el abogado de Argenis. ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que por una, diríamos, discusión entre ambos respecto de la estrategia del caso, finalmente Carlos Balcácer salió de la defensa. Pero Carlos Balcácer declaró en varias oportunidades que Argenis le confesó, eso fue público, aquí lo dijo en esta emisora,
lo recuerdo como ahora. Nosotros. Sí, tengo la grabación. Dijo claramente que Manuel Rivas no tiene nada que ver con ese asesinato. Entonces, si lo dice él, ¿a qué viene a declarar posteriormente que Manuel Rivas tenía que ver? Se trata entonces de una persona díscola, de una persona que está buscando simplemente recoger algunos frutos que sabe que no va a recoger si finalmente es así, y por lo tanto eso no va a tener mayores consideraciones en manos de un investigador que se repute de serio, responsable, como lo debe ser el Ministerio Público. Pero hay otro elemento. El Ministerio Público tiene una obligación en el orden de los principios que animan su actuación. El Ministerio Público debe ser no solamente responsable, es decir, que sus actuaciones tienen niveles de responsabilidad civil, incluso hasta penal, si no hace lo correcto. Pero en segundo lugar tiene una obligación de objetividad. ¿Qué significa eso en términos procesales? Tiene que reunir pruebas a descargo y prueba a cargo. Parece que muchas veces, aún sin haber prueba a cargo, se imagina las pruebas a cargo e introduce una figura como Manuel Rivas para acallar voces que reclaman lo que tú decías ahorita, sangre y cabeza, a toda costa. Es decir, no importa, la fuerza. No importa, exactamente, no importa que la fuerza venda la necesidad de justicia en manos de quien no le toque. La justicia no está para eso. La justicia es, como decía Ulpiano, darle a cada quien lo que le corresponde. Si le corresponde sanción, que se la den. Si les corresponde descargo, como es el caso, pues simplemente la justicia tiene que hacer lo contrario. Y yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué esperamos para mañana, doctor? ¿Y cómo manejar lo que de allí pueda surgir? Exactamente, sobre todo si no le es aplicada la variación de la medida de coerción que usted espera. Mira, yo espero el juez Amauris, que está conociendo y que es el titular del tercer juzgado de la instrucción, es un juez bastante joven. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? Amauris Almonte, ahora no recuerdo el apellido, pero no lo preciso, me acordaré ahora. Pero lo cierto es que es un abogado y un juez relativamente joven, pero de muy alta formación, según lo que he visto, lo que he podido auscultar, diríamos, en su desempeño. Y por lo tanto está por encima de esas menudencias, que no son menudencias, sino que son cosas importantes que tienen que ver con la prensa paralela, el ataque de la población y todo ese tipo de cosas en busca de justicia. Distorsionada, pero en busca de justicia. Yo pienso que él va a atender el derecho. El derecho dice claramente que si no dieron justificación para mantenimiento en prisión de Manuel Rivas... 30 segundos. Un minutico. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. El procurador general Jean Alain Rodríguez advirtió que continuará actuando contra los intentos de embargos irregulares y que solicitará prisión contra quienes participen o tengan alguna vinculación con esta nociva práctica. Rodríguez habló así al ponderar la resolución de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que impuso 3 meses de prisión preventiva a 3 de 4 imputados por el intento de embargo ilegal de Hormigones Tavares Industrial. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Sol de la tarde. Continuamos la entrevista con el doctor Carlos Salcedo. El concepto... Mire, mañana tiene que ocurrir necesariamente lo que dice la norma. ¿Qué establece la norma? Que frente a la falta o insuficiencia de motivaciones, de justificaciones para el mantenimiento de prisión, se impone la suspensión de la prisión preventiva y de la orden de libertad. No hay otra alternativa legal posible. Pero además, la ratificación de la prisión, que fue sobre la base de elementos fácticos y de acusaciones inexistentes en la solicitud de medida de coerción, y luego también la aplicación en perjuicio del imputado de la presunción de fuga, porque el Ministerio Público dijo que, y también la jueza al momento de dictar la prisión preventiva, que diríamos los arraigos económicos eran ciertos, que los arraigos políticos eran ciertos de Manuel Rivas, y los interpretó en su perjuicio. Y la norma, y la Constitución establece en el artículo 74.4 el principio de favorabilidad. ¿Qué significa eso? El principio pro homine. ¿Qué significa eso? Que en ningún caso la norma o lo sucedido puede ser interpretado en perjuicio del imputado, si no a su favor. Si tiene arraigos además ya él había dado un ejemplo, porque él regresó. Claro, pero además, cuando se fue de viaje, ¿qué fue? Eso era un asunto que ya hacía un año que estaba programado.
y fueron dados los permisos muy previamente por parte del presidente de la República, por parte del José Ramón Peralta como ministro y luego como por el Contralor General de la República, y regresó adecuadamente. Si hubiera planificado algo con relación a eso, evidentemente hubiera sido otra la situación. En ese sentido, yo creo que la justicia debe ponerse los calzones grandes, reitero, las faldas largas, para devolver la tranquilidad a esta familia, a los cercanos colaboradores, amigos y a las personas que conocen de la bonomía, de la entrega, de la dedicación y del ejercicio profesional que ha hecho durante toda su vida el ingeniero Manuel Antonio Rivas Medina. No lo estoy diciendo solamente, y yo creo que puedo decir que me crean, si no fuera abogado de Manuel Rivas, dijera exactamente lo mismo, porque lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida pública y porque he sido un luchador por la institucionalidad. ¿Usted lo conocía de cerca? Nunca. Yo investigué evidentemente para apoderarme lo que era esa persona. ¿Tú lo conocías? No, solamente. Evidentemente por la prensa, en algún momento lo llegué a ver, algunas noticias que salían, pero no que lo conocía personalmente, no tenía ninguna relación con esa magnífica familia. Doctor, muchísimas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Carlos Salcedo. Bueno, ahí está la explicación de los hechos. Otro día trataremos otros temas que también son muy calientes, doctor. Sí, señor. Cuando quieran, yo soy de ustedes. Carlos Salcedo, abogado de los tribunales de la República, de Manuel Rivas en este caso. Cambio y fuera, mano.